Muy bien, lección número 17. Estamos en la lección número 17. La página número... ¿Qué página es? 109, página 109. Estamos en la mitad del discipulado, ¿no? ¿No? Estamos en la mitad del... Son 34 lecciones. 34 lecciones. Y hemos iniciado, si mal no recuerdo, en... marzo, creo, ¿no? Hemos iniciado en marzo, creo, ¿no? Marzo, abril, por ahí hemos iniciado este discipulado. Yo les dije que casi iba a durar 2 años, ¿no? Parece que va a durar año y medio. Parece que va a durar. Ahora sí llegó el carro, pero parece que va a durar año y medio, ¿no? Pero miren, ¿cuánto estamos avanzando en la comprensión del Evangelio, ¿no? La vida cristiana es... para caminar en la vida cristiana de verdad hay que recordar constantemente el Evangelio. Si se dan cuenta, todos los días lo necesitamos. Todos los días vemos en nuestras vidas manchas. Constantemente vemos manchas. Ensuciamos nuestros pies constantemente. Nuestra propia carne nos gana. Nuestros corazones constantemente están divagando. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¿Y Teo? ¿Y Teo? ¿No ha venido Teo? No, pues no. ¿Por qué? Estaba viviendo en el profesional. Uy, mira, hoy día han faltado varios. Hoy día faltaron varios. ¿Quiénes faltan acá? Además, Rocío, Teo, Jonathan está de viaje. Paul. ¿Quién más falta? Chana, bueno, Chana está adentro. El profesor. Wow. Bastantes están faltando hoy día. Entonces, hermanos, el motor para continuar en la vida cristiana tiene que ser el Evangelio, es el Evangelio y tiene que ser el Evangelio, hermano. Si nosotros ponemos nuestra mirada en las bendiciones que Dios nos da, hermanos, no siempre es así. El Salomón decía, hay tiempo para todo, tiempo de reír. Y a veces en los tiempos de risa nosotros decimos, el Señor está con nosotros, ¿no? Gloria a Dios. ¿Y qué pasa cuando al Señor le place traernos tiempos de llorar? Y por más que oremos, por más que supliquemos y por más que ayunemos, el Señor permite que nuestra aflicción continúe. ¿Qué pasa en esos momentos? ¿Nos vamos a ir? ¿Nos vamos a alejar? Miren ustedes, el Evangelio es aquello que debe ser el motor y es el motor de nuestra vida cristiana, si es que realmente somos cristianos. No puede ser el motor ni siquiera las personas, las bendiciones, lo que ganemos, lo que hagamos, nuestros logros académicos, la reputación, no, nada de eso. ¿Saben por qué? Porque todo eso es vano. Recuerden que Salomón mismo, después de haber disfrutado de mujeres, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan? Constantemente recordamos que Salomón tenía 1000 mujeres. Dios mío, ¿cómo? ¿No? Los que estamos casados con una nomás, está difícil el asunto. ¿No, Freddy? Experiencia propia. Se está grabando, ¿eh? Le mandamos a Claudia, vas a ver. Producción. Si con una... miren mujeres, Dios mío, ¿no? 1000 mujeres. Disfrutó de belleza de las mujeres y al final él mismo en su vejez se dio cuenta, es vano. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. El viejo reconoce que la vida desordenada tras mujeres hermosas a las cuales él corrió, no llegó a satisfacer el corazón. Ahora, hermanos, obviamente nosotros creo que todos aquí tal vez
Yadá y Henry pudieran ser los pequeños aquí, tal vez no conocen mucho de este asunto, pero creo que todos y cada uno de nosotros podemos recordar. Ninguna mujer, ningún hombre puede satisfacer el corazón nuestro. Por más hermosa o hermoso que sea, no puede satisfacer. Es más, date cuenta, ni siquiera los hijos. Las relaciones sentimentales, los hijos, el dinero, el éxito, no pueden, no tiene que haber algo más. Y hay algo más grande que solamente estas cosas a las cuales el corazón constantemente se acerca y lo abraza, ¿no? Y es justamente el hecho de conocer a Cristo a través de su evangelio. Ese es el motor de nuestras vidas. Ahí es donde tenemos que encontrar fuerzas constantemente y encontramos fuerzas constantemente. Nosotros huimos de las enfermedades, por ejemplo, todos nosotros, a todos. Aquí Cristi ha estado enferma y creo que continúa todavía, aunque ya está recuperándose, ¿no, Freddy? Ha estado enferma y está enferma de gripe. Mira, se está haciendo todo lo posible para que la gripe o la infección retroceda. Pero déjame decirte, eso se está postergando porque más adelante va a venir otras enfermedades. Para nosotros mismos hacemos todo lo posible por sanarnos, por evitar las enfermedades, por no enfermarnos. Pero nuestra hermana Keren fue sanada de cáncer, ¿no? Nos gozamos todos. Pero, ¿saben? Necesitamos pisar tierra. Aunque todos nos alegramos de que Keren no tiene cáncer y decimos, no va a morir, porque eso era el dolor, ¿no? El llanto de cada uno de nosotros era ya no volver a ver a Keren. Pensábamos que este fin de año ya Keren estaría completamente debilitada y de repente a inicios del próximo año ya partiendo, falleciendo, ¿no? Y nos gozamos al saber que Keren ya no tiene nada, no tiene cáncer, no va a morir. Espérate. Solo se ha postergado el asunto. ¿Se han dado cuenta de eso? Solo se ha postergado. Nos gozamos hermosamente y hemos orado y el Señor ha respondido. El hermano Samuelito, después que tuvo el accidente, ustedes saben, milagrosamente se ha recuperado. Y decimos, el Señor lo ha sanado, lo ha librado de la muerte. Espérate, solamente se ha postergado el asunto. Tarde o temprano vamos a morir. Escapas de una enfermedad, pero tarde o temprano una te va a llevar. Una te va a llevar. No podemos nosotros hacer de nuestra vida cristiana la fortaleza, estar basado en que Señor, yo te busco para que todo me vaya bien. No, hermanos, no siempre nos va a ir bien. Al Señor soberanamente le place también que a sus hijos les vaya mal. ¿Para qué? Para probar dónde están los corazones. ¿No? Y en medio de eso, hermanos, el entendimiento del Evangelio es fundamental para caminar la vida cristiana. Si no tenemos el entendimiento del Evangelio, si no avanzamos en nuestro crecimiento de entender el Evangelio y aplicarlo a nuestras vidas, la vida cristiana al final es solamente un sub y baja, ¿no? Un día soy creyente, otro día no soy creyente, otro día estoy bien, otro día no estoy bien, y no, así el Señor no ha diseñado la vida espiritual. Él ha regalado para nosotros vida abundante, y esa vida abundante comienza cuando lo hemos conocido, sabiendo quién es Él, lo que hizo en la cruz, y hemos entregado nuestra vida y nos hemos arrepentido a Él, y en medio de nuestras fallas seguimos confiando diariamente en Él. En Él. El precio de la comunión con Dios, hermanos, el precio para nuestra comunión con Dios, debemos recordar, es la muerte del mismo Dios en la cruz por nosotros. ¿Saben? A veces nosotros no meditamos en eso, no tomamos en cuenta eso, hermano. ¿No? Pensamos que, voy a buscar al Señor para que me dé algo. Y eso es barato, ¿no? Buscarle a Dios por eso es bien barato. Es no comprender el Evangelio. No queremos seguir siendo así. Queremos avanzar en nuestra vida espiritual. Así que necesitamos cada vez más comprender de qué trata la vida cristiana.
en qué consiste la vida cristiana. Y entonces podremos vivir la vida abundante. Y en los momentos de bache, porque todos tenemos nuestros baches espirituales, podremos salir rápidamente de esos atolladeros y una vez más, mi fe está en Cristo, mi esperanza está en el Señor, mi esperanza está en Él. ¿Por qué? Porque Él ya me amó. ¿Y cómo me amó? Entregando a su Hijo en la cruz por mí. ¿No? La lección 17, vamos a ver ahora a Cristo como el sacrificio. Y vamos a entender un poquito más, aunque ya de esto hemos estado avanzando, lanzando constantemente algunos conceptos, y creo que le va a ser mucho más fácil para usted entender ahora esto, ¿sí? Leamos juntos, por favor, y luego hacemos los comentarios respectivos. La palabra sacrificio viene del verbo en latín sacer facere. Sacer significa sagrado o santo, eso es en latín. Y facere es hacer. Estamos hablando en el latín. En el hebreo y en el griego, respectivamente, las palabras usadas son principalmente seba y tisia. Esas son las palabras en el hebreo, seba y tisia en el griego. De ahí tenemos la palabra sacrificio para el Nuevo Testamento. Ambas palabras se refieren a algo que es sacrificado o matado como ofrenda en otro lugar. Eso es lo que significa el sacrificio. Una ofrenda que es sacrificado o matado en un lugar o en lugar de otro. Miren ustedes, desde el pasado, hermanos, ustedes deben recordar, los pueblos más remotos han tenido la noción de que para acercarse a los seres superiores, como ellos lo veían, tenían que hacerlo a través de sacrificios. Tenían en el corazón la idea de que los dioses pues estaban enojados. Y que la ausencia de lluvias es porque el Dios de la lluvia está enojado. Por lo tanto, ¿qué hacían en el pasado? Miren, olvídense de... Ellos no conocían Biblia y no tenían ciencia. Imagínense de acá 3.000, 4.000, 5.000 años atrás. ¿Cómo los pueblos reaccionaban cuando no había lluvia? Cuando no había o había demasiada lluvia. Cuando había inundaciones. ¿Qué es lo que pensaban los pueblos, David? Que los dioses estaban enojados. Siempre. En cada pueblo, en cada tribu tú vas a encontrar la noción de que los dioses están enojados. Ahora, qué curioso, porque eso es en cada cultura. Tú separas, ves a una tribu, a un pueblo ahí americano, separado de, por ejemplo, de un pueblo ahí por Australia, y tú vas a encontrar algo en común. Ambos piensan, sienten, tienen la noción de que la deidad está enojado con ellos. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Por qué eso es universal, hermano? Es más, ahora mismo igual las personas piensan, cuando las cosas les comienzan a ir mal, ay, creo que tengo que volver al Señor, ¿no? Creo que tengo que ir a misa, ¿no? ¿Sí o no? Ay, creo que he hecho mal. Siempre está en el corazón la culpabilidad. Siempre. Y en el pasado esa culpa, intentaban quitar esa culpa a través de sacrificios. Es decir, hacían ofrendas a los dioses. No, sin ir muy lejos, yo les he contado, en Cerro de Pasco, mi familia he visto en el pasado cómo es que hacían ofrendas a la madre, al abuelo le decían, o a la madre tierra, ¿no? El pago a la tierra, con su coquita. Yo me acuerdo que mi papá echaba cervecita, chachaba su coquita, ¿no? Y ahí oraba o hablaba en quechua y le hacía el pago a la tierra cuando se compraba algo. No algo así como la Pachamama, ¿no? Pero el pago a la tierra, decían, al abuelo, algo así decían. ¿Por qué? Porque constantemente se buscaba, desde el pasado se entendía de que para acercarse a la deidad hay que venir a través de sacrificio. Ahora, nosotros encontramos que en el Génesis, el hombre desobedeció a Dios, y desde que desobedece a Dios, el hombre se esconde de Dios, siente una culpabilidad delante de Dios.
¿No es así? Y lo que vemos en el relato de Génesis es que para que el hombre pueda tener comunión con Dios, tiene que haber un sacrificio. Un sacrificio. Eso lo vemos en Génesis. ¿Qué es lo que se sacrificó en el Génesis para que Adán y Eva sean cubiertos su desnudez? ¿Se acuerdan que ellos estaban avergonzados? Y en su vergüenza ellos se alejaron de Dios, se apartaron de Dios. Y para cubrir su vergüenza dice que cogieron hojas de higuera para taparse. Viene Dios y lo que hace es sacrifica un animal, le quita la piel, derrama sangre y le cubre con pieles al hombre, ¿no? Desde ese momento el ser humano entiende que para acercarte a Dios tienes que venir a través de un sacrificio, hacer un sacrificio. Sigamos. Ambas palabras, leamos el material, ambas palabras se refieren a algo que es sacrificado o matado como ofrenda en lugar de otro. Escuchen, la justicia de Dios demanda la muerte del pecador. La Biblia dice, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Por lo tanto, desde el pasado, así se hayan alejado de la comunión de Abraham, de Adán mismo, así se hayan ido tan lejos que se hayan olvidado de la tradición oral, del conocimiento de Dios de manera oral, y se hayan ido a otros pueblos y se hayan desviado, siempre ha estado en el corazón del hombre de que es culpable. Siempre. Que la deidad demanda sacrificio para acercarse delante de él. Lo distorsionaron los otros pueblos, es cierto. Lo desviaron. Pero vean ustedes, la noción siempre ha estado ahí. Hermano, buenas. Pase. ¿Por dónde está? ¿Cómo estamos? Bendiciones. Acá hay una silla, Acá puede ser. Yo lo pongo por ahí. Ay. Que no la agarre, que engurra nomás. Aquí está. Ay, acá hay una silla. ¿Cómo está? Ay, gracias. Ya está impreso ya. Muy bien, excelente, ya tiene su libro, mira. ¿Y llegaste a imprimir tus libros, los otros libros, Joshua? Bonitos, ¿no? Supongo Melissa te habrá dicho, a ver, muéstrame, ¿no? O nada. Todavía no. Ay. Excelente. Muy bien. Entonces, nosotros sabemos por las Escrituras que la justicia de Dios demanda la muerte del pecador. Un solo pecado nos hace merecedores de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es muerte, hermanos. Esa es la justicia de Dios. A veces nosotros pensamos que merecemos cosas buenas. No merecemos nada. No merecemos la salud que tenemos. No merecemos la economía que tenemos. ¿Saben, hermanos? El ser humano caminaría libre de tantas angustias y frustraciones si tan solamente recordara que no somos merecedores de nada. No mereces el trabajo que tienes. No mereces la salud que tienes. No mereces los hijos que tienes. No mereces la economía que tienes. No mereces el aire que estás respirando. La Biblia nos dice que tú y yo lo que merecemos es ser molidos y triturados por la ira de Dios por siempre, hermanos. Por siempre. La vez pasada creo que alguien envió un video donde un hombre está trabajando en una máquina y esa máquina era como un rodillo, ¿no? Y el hombre se le atasca algo y la mano se le mete al rodillo y hasta acá le aplasta el rodillo. Prácticamente le hace papilla la mano, ¿no? Y él presiona el botón y no puede volver y tiene que venir otro para que lo retroceda la máquina y salí más, pero hasta eso ha pasado siquiera 2-3 minutos donde el hombre está, imagínense el dolor incesante, hermano.
Imagínense que agarre, a ver, tan solamente me das tu dedo, agarro alicate y comienzo a presionarlo por 1 hora ahí tener, o por 20 minutos nomás tenerlo presionado ahí con fuerza. ¿Lo soportas? ¿Sabes? La vida cristiana no se entiende, no la vamos a disfrutar ni la vamos a valorar mientras no tengas la noción de que tú y yo merecemos un sufrimiento incesante debido a que hemos ofendido a nuestro Creador, siendo nada. Hemos ofendido. Tú y yo no merecemos nada. Cuando nosotros caminamos así, hermano, sin entender que merecemos, entendiendo que no merecemos nada, podemos ser agradecidos. Entonces, el aire que respiramos y el corazón se goza y se alegra de ello. ¿Se han dado cuenta de los mismos hijos? Nomás vean en nuestros propios hijos. Cuando lo tienen todo, lastimosamente si no los sabemos guiar, crecen malcriados y no saben valorar nada, absolutamente nada. Pero cuando han crecido en la necesidad, ellos valoran hasta el muquicho, un muquicho maduro. ¡Wow! Muquicho maduro, ¡qué rico! Acá en la selva, a nosotros el muquicho se nos pudre, ¿no es así? Pero en la sierra, especialmente en Vico, para que haya, en los tiempos donde yo vivía, para que haya frutas, para que podamos comer fruta, se tenía que salir los domingos, tenía que salir la mamá, en el caso mío mi madrastra con su mamá, iban hasta mismo Cerro de Pasco, a la feria, y de ahí compraba frutas. Y las golosinas que traían, porque ustedes los que conocen Vico no tiene nada de comercio, por lo tanto, tienda donde vas a encontrar golosinas no vas a encontrar, y mucho menos en esos tiempos, ¿no? Así que la golosina nuestra, ¿saben qué era? Muquicho. Cuando venía la mamá y repartía y traía tu muquicho y tu mandarina, todo chiquita, uy, para nosotros era la golosina más grande del mundo. Dale aquí en Tingo María a alguien muquicho y mandarina. Un domingo. No. De cada día. Domingo, ¿no? Un domingo no te lo va a aceptar. Se valoraba. Como yo no había crecido con mi papá, yo valoraba los minutos que pasaba, los pocos minutos que pasaba con él, yo los valoraba bastante. Y jamás se me ocurrió pensar y decir, papá, tú me tienes que dar mi pensión. Nunca, a pesar que eso obviamente era algo que él tenía que hacerlo, nunca se lo reclamé, nunca le demandé. Y al estar mi mente lejos de querer demandar su amor, su cariño, su atención, el dinero que me tiene que dar porque soy tu hijo, pues manténme. En vez de hacer eso, cada momento que tenía yo lo disfrutaba. El solo hecho de que él me mire con una sonrisa, para mí era una alegría inmensa. El que me diga, Cholo, vamos, yo feliz, hermano, irme con él y disfrutarlo. Pero cuando nuestros hijos no aprenden a valorar y se creen que merecen lo que tienen, no, dame celular, no quiero esta comida, ¿no? Así caminamos nosotros como creyentes muchas veces, olvidando que tú y yo no merecemos absolutamente nada. La justicia de Dios demanda tu muerte. La vida que vives, agradece, hermano. Agradece. Es algo que yo le decía a Malita el día, no me acuerdo qué día que salimos a comer, como ya está mejorando, se está teniendo mucho más, está mucho mejor. Salimos a comer por 2 oportunidades en la semana pasada, ¿no? Yo feliz cuando me dice, Harry, vamos, vamos, no importa, llegaré un poquito tarde a mi clase, vamos, no importa, tengo que aprovechar su momento, ¿no? Y entonces le decía, ¿sabes qué, Lee? Una de las maneras de vivir tranquilos espiritualmente es agradeciendo al Señor las bendiciones que Él nos da. Por ejemplo, en el caso tuyo, en el caso nuestro, le digo, Yadá, yo y Yoshua no serán los hijos perfectos, tienen sus cosas,
Pero déjame decirte que Yadai y Yoshua no están perdidos debajo de un puente, por ejemplo. ¿Ve? Por lo tanto, podemos agradecerle al Señor, ¿no? Podemos agradecerle al Señor. El esposo agradecido con la esposa que tiene. ¿Por qué? Porque no merece la esposa que tiene, no merece nada, merece sufrimiento eterno. La esposa agradecido con el esposo que tiene. No, pero es un cabezón que no me entiende. No, agradécelo. El agradecimiento es fundamental. Si tú no entiendes que debes estar agradecido al Señor, incluso por el bochorno que nos está dando, que no es nada comparado al sufrimiento eterno que tú y yo sí merecemos. Recuerden, la justicia de Dios, volviendo al material, la justicia de Dios demanda la muerte del pecador. Se le da muerte al sacrificio. La justicia de Dios demanda la muerte del pecador. Se le da muerte al sacrificio y se ofrece en lugar del pecador para satisfacer la justicia de Dios y apaciguar su ira. Eso es lo que vemos en todo el Antiguo Testamento. Desde que Adán y Eva pecan, constantemente se observa que para acercarse en comunión con Dios tiene que haber un sacrificio. Un inocente tiene que morir por ti. Y en este caso, el Señor escogió animales, seres no morales, como inocentes, obviamente inocentes, sin pecado, para que sea el sustituto en el Antiguo Testamento. ¿Qué era el sacrificio? Darle muerte al sacrificio. Traías tu sacrificio, era un animal, se ofrecía en lugar del pecador, es decir, se alzaba un altar y se decía, el que ofrecía entendía y decía, Dios, este animal me representa. Y lo que le va a ocurrir a este animal es lo que me debe ocurrir a mí. ¿Y qué es? La muerte. La muerte. Lo degollaban, lo mataban, lo cortaban, derramaban su sangre y no solamente eso. Lo quemaban por completo. ¿Qué significaba esos sacrificios, David? El hacerlo, si tú lo hacías solamente, este es un ritual, vamos a hacer el sacrificio, pan, listo, y vivamos nuestra vida como nos da la gana, eso era algo que Dios aborrecía. Porque Dios en realidad no necesitaba ningún sacrificio, en realidad. Sino el principio estaba que tenías que entender que tú merecías eso. Que tú merecías esa muerte. Y el quemarlo por completo estaba hablando del juicio de Dios consumidor, que la Biblia nos muestra que para los que no se arrepienten será por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Sigamos, siguiente párrafo. En el Antiguo Testamento, cada violación a la ley requería de un sacrificio sustitutivo. Cada vez que en el Antiguo Testamento alguien quebrantaba los mandamientos de Dios, estaba estipulado, tú tenías que venir a través de un sacrificio que te sustituya, porque al quebrantar la ley de Dios, tú te hacías acreedor, por así decirlo, de la ira de Dios, de la justicia de Dios. Dios debía consumirte, Dios debía matarte. Entonces la persona que entendía eso, traía su animal, traía su sustituto, y se presentaba en humildad. Este es mi sustituto. Eso eran los sacrificios del Antiguo Testamento. Un animal sin mancha era sacrificado y ofrecido a Dios en lugar de aquel que había violado el mandamiento. Espérate, se tenía que traer sacrificio por cada vez que violabas el mandamiento de Dios. Hermano, ¿cuántos necesitaríamos ahorita? Terminas de pecar, terminas de ofrecer tu sacrificio y al instante nomás te das cuenta que necesitas otro. Y otro. Y otro. Porque por cada violación del mandamiento de Dios se requería que traigas tu sacrificio. Eso era en el Antiguo Testamento. Es importante notar que la sangre de los toros y de los machos cabríos no tenía poder para quitar el pecado. Ya lo vamos a ver en Hebreos 10,
del 1 al 4 en unos minutos. Pero hermanos, a pesar de que tú traías tu animal, tu ofrenda, tu becerro en sacrificio delante de Dios, ese sacrificio no tenía ningún poder para quitar tu pecado, solamente apaciguaba momentáneamente la ira de Dios, como recordando, porque ese sacrificio apuntaba al verdadero sacrificio. Ese becerro que entregaban a muerte en el altar estaba representando ¿a quién? ¿A quién? Al becerro verdadero o al Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, que es Cristo. Si Dios aceptaba ese becerro, no era porque ese becerro de verdad quitaba tu pecado, sino porque era como un recordatorio de que en el futuro Dios enviaría a su Cordero, a su santo, sin mancha, a su Hijo Jesús. Y el Padre, viendo que Cristo se sacrificaría por nosotros, recibía ese sacrificio. Ese sacrificio era un anuncio de lo que Dios haría. Sacrificaría a su propio Hijo por nosotros, en nuestro lugar. Otra vez, es importante notar que la sangre de los toros y de los machos cabríos no tenía el poder para quitar el pecado. Estos sacrificios servían solo como ilustraciones de lo siguiente. Número 1, estos sacrificios que se traían delante del altar servían ¿para qué? Para ilustrar ¿qué cosa? Lo severo del pecado y su castigo. Cada que pecabas tenías que traer tu sacrificio. ¿Y este sacrificio qué significaba entonces? ¿Qué ilustraba? El pecado es grave. No puedes tú tomar el pecado como algo tan simple. El pecado es grave. Ofender a Dios es grave. Y su castigo es terrible. Mira ese animal, es lo que te estaba diciendo Dios. Mira ese animal. Ese animal está muriendo. De tal manera, tú deberías morir así y aún mucho más todavía. Recuerden lo que dice Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Y tú traías a tu animal para sacrificarlo. 2. ¿Qué más ilustraba? La necesidad de un sacrificio sustitutivo para satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Dios es santo, Dios es justo, Dios no puede tener comunión contigo, así por así. ¿Por qué? Debido a tu pecado, Dios no tiene comunión con el pecado. Y entonces los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento mostraban que tú o la persona necesitaba acercarse a Dios a través de un sustituto. Alguien tenía que sustituirlo, porque si no Dios lo consumiría. Y 3, ilustraba también la necesidad de un gran sacrificio final hecho por aquel que es de valor infinito, el Hijo de Dios. Estos sacrificios se hacían constantemente. Te anunciaban la severidad del castigo y del pecado y del castigo. ¿Qué más te anunciaba? La necesidad de un sustituto. Y por último, la necesidad de un verdadero sacrificio final. ¿Por qué? Sacrificar toros constantemente, al final de cuentas se hacía medio ridículo. Porque tú pecabas y al día siguiente, oh no, ya pequé de nuevo. ¿Se daban cuenta? Otra vez tu animal. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Hermanos, el altar estaba lleno de sangre. En el día de la expiación, hermanos, la sangre de los animales sacrificados se desbordaba del lugar donde se sacrificaba, de tal manera que el olor era horrible y la sangre era abundante. Cientos y cientos y cientos y cientos de animales sacrificados en el día de la expiación. Y qué ridículo, porque de nuevo al día siguiente te dabas cuenta, hiciste tu sacrificio con dolor porque he pecado, y al día siguiente te das cuenta otra vez. Ahora, si te das cuenta, eso nos pasa a nosotros. Señor, ahora sí te voy a servir, te voy a amar, te voy a adorar. Señor, Dios, tú eres mi todo. Y al día siguiente ensuciaste una vez más tus vestiduras. Una vez más tu carne salió.
aunque en los creyentes cada vez es menos, pero sale de todas maneras. ¿Sí o no? Como dice ese dicho, hermanos, entre gitanos no nos podemos leer la mano. Si nos queremos dar de santos acá en la práctica, santos, que no completamente nadie nos puede decir nada, seríamos bien ingenuos. Todos nosotros, comenzando aquí desde cálculo, de repente el muchacho más limpio entre nosotros. De repente. De repente. Brillo. Probabilidad. Hermanos, todos tenemos faltas graves delante. Espérate, no llamemos faltas graves. Todo pecado es grave delante de Dios. Y en el Antiguo Testamento, para solucionar eso, ¿qué había hecho? Sacrificios. Constantemente sacrificios. Todo en el Antiguo Testamento apuntaba al sacrificio final que sería Cristo. Todo. Por eso entendemos que las personas que se mueren por judaizar, se mueren por celebrar la fiesta de la semana, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las primicias, la fiesta de las trompetas. Hay iglesias que hacen eso, ¿no? Y que ponen su bandera de Israel incluso atrás. Nos damos cuenta que no están entendiendo el Evangelio. No están entendiendo. No se trata de eso, ¿no? Número 1. Vayamos a la Biblia. Hebreos 10, del 1 al 4. Escuchen lo que dice Hebreos 10 del 1 al 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, la ley, el Antiguo Testamento, básicamente hablan del Antiguo Testamento, ¿no? Los mandamientos, el Antiguo Testamento. La ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. O sea, en la ley estaba contenido el anuncio de lo que vendría en el futuro, para ese tiempo. La ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Así se hace el sumo sacerdote, hacían sus sacrificios de manera bien rigurosa, minuciosa, temerosa, y aun cuando ellos eran purificados, ni aun así estaban verdaderamente, ceremonialmente purificados de verdad. No estaban limpios de pecado, ¿no? De verdad. Eso es lo que nos dice acá. Otra vez, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse. O sea, si esos sacrificios del Antiguo Testamento hubieran tenido el poder de quitar el pecado de verdad, pues ya no se hubieran hecho. Un solo sacrificio y punto. Tú de repente te acercabas con tu becerro, ya el becerro por todos tus pecados, becerro recontra gordazo, ¿no? Un becerrón ahí, por pecador, bien gordazo y tremendo ahí, inflado, por todos tus pecados. Y si realmente Dios hubiera limpiado tus pecados a través de eso, ya el siguiente año no tenías por qué hacerlo. Pastor, los sacrificios eran anuales. No solamente anual, al templo venían constantemente. Tú entendías que pecaste, venías a ofrecer sacrificios. Eran diarios. Y por si te has olvidado, o por si de repente el pueblo ha sido negligente en acercarse a Dios a través del sacrificio, había el día de la expiación, un día general, anual, donde el sumo sacerdote oraba por todo el pueblo y hacía sacrificio por todo el pueblo, por si de repente aquí Rafael, me voy a acordar, Rafael, si de repente Rafael fue negligente y que voy a estar sacrificando, tengo ganas para vender y voy a estar sacrificando por mis pecados, de repente fue negligente y no se acercó a Dios con temor y no ofreció sacrificio, entonces el sumo sacerdote una vez al año hacía sacrificio por todo el pueblo en general.
En general era para todos. Por si te olvidaste, por si se te pasó, por si has sido negligente, el pueblo no podía estar ceremonialmente impuro. Pero si es que hubiera sido realmente efectivo los sacrificios, entonces basta con uno en tu vida y ya nunca más. Y eso es lo que está diciendo acá, versículo 2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Cada año y todos los días era. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Se dan cuenta? ¿Podrían los sacrificios del Antiguo Testamento quitar pecados del hombre? No. Solo era un anuncio de lo que el Padre haría con Cristo en la cruz. Y te aceptaba a comunión con Él debido a que el Padre observaba que este sacrificio que estabas haciendo era el anuncio del verdadero sacrificio que vendría en el futuro. Y entonces el Padre lo aceptaba. A ver, preguntas hasta ahí. Pastor, eso era una demanda de Dios, de que una estrategia porque aumentaba el pueblo, o sea, ya no se podía matar a más animales, como te decía, tal vez por el olor de la sangre o muchos animales que estaban desperdiciando. Pues que Dios les dijo que así tenía que ser. No, eso fue instituido en el libro de Hechos, en el monte Sinaí. No es que ellos salen de Egipto, ustedes saben la canción, echó a la mar los carros del faraón, ¿no? Y todo eso. Y llegan al monte Sinaí, y en el monte Sinaí Dios le da la ley a Moisés. Y dentro de esa ley le da una serie de muchos más mandamientos, y ahí instituye para el pueblo que si se va a acercar de manera oficial ya, va a ser a través de sacrificios. Por sus pecados. Tú lees el libro de Hechos, Levítico especialmente, y vas a encontrar las ceremonias, los rituales de purificación, los rituales para acercarte a Dios por tu pecado. ¿Por qué Dios hace esto? Porque quiere que el pueblo entienda. Soy santo, dice Dios. Y tú debes ser consumido. Y si te vas a acercar a mí, no puedes acercarme a través de ti mismo. Tienes que acercarte a través de un sustituto. Tiene que haber un sacrificio. Tiene que haber derramamiento de sangre. Es Dios mostrándote. Al final no es que Dios sea tirano, malvado, sino que solamente está introduciendo en tu mente, en la mente del pueblo, la idea de que Dios es santo y que tú no. Desobedeciste y tú debes ser condenado. Pastor, pero esa idea no fue solo para los que creían en Dios. O sea, eso fue instalado. Fue general. Claro. ¿Y cómo así? Miren, ¿cómo es que se entiende que llegó a cada persona que incluso ni siquiera ha sido un israelita? No era de los hebreos. No era descendiente de Abraham, por ejemplo, ¿no? Sino de todos los pueblos, como yo les dije, una tribu en América u otra tribu en Australia o en Europa o donde sea, siempre tenían esa idea. ¿Por qué? Porque sabemos que todos descendemos de Adán y Eva. Y en Adán y Eva, ellos lo primero que hicieron después de pecar es esconderse. Y luego Dios cubre la desnudez de ellos a través de un sacrificio. Acto seguido, Génesis capítulo 4, vemos Caín y Abel. Caín y Abel se van a acercar a Dios y uno de ellos entiende la gravedad de su situación como ser humano y ofrece animal en sacrificio. El otro no ofrece animal, el otro ofrece lo mejor de sus productos agrícolas. ¿Estaba mal ofrecer lo mejor de sus productos agrícolas? No habría ningún problema. El asunto es que ya Dios había dejado establecido de que Adán y Eva se habían escondido y para tener comunión o para que Dios no los consuma, para cubrir su desnudez, Dios mató un animal, cubrió su desnudez. Es decir, un sustituto había muerto, Dios lo había matado. El primer sacrificio lo hizo Dios para cubrir la desnudez de Adán y Eva.
esa idea ya quedó en la mente, eso ya habrá quedado en la mente de Adán y Eva. Y cuando llega a sus hijos, uno de sus hijos lo entiende y el otro no. El otro quiere entregar solamente frutos. No es que no entregó lo mejor Caín. ¿Cómo que no? Entregó lo mejor de sus frutos. El problema está que él debió haber visto, no, es que a Dios me tengo que acercar a través de un sustituto, un sacrificio. Yo debo morir y debo representar esa muerte. Debo reconocer delante de Dios que yo debo ser muerto. Y entonces, el hombre de Caín debió haberle comprado tal vez a su hermano. Mira, yo te doy mis frutos y dame uno de tus becerros para yo presentarlo en ofrenda. Pero no lo hizo así. Porque este hombre no tenía entendimiento de su pecaminosidad. Abel sí. Para acercarte a Dios, tú tienes que entender que no mereces la comunión con Dios. Debes entender que tú eres un pecador. Y entonces, David, si tenemos ahí a Caín, a Abel, y luego Adán y Eva tienen más hijos, ¿se acuerdan? Set, y de Set ya viene toditito la descendencia. Esto se transmitió de manera oral. Acercarse a Dios a través de sacrificios. Se desviaron los pueblos, se migraron a otros lugares, se distanciaron de repente de la adoración a Dios correctamente. Y si te das cuenta, cuando Dios llama a Abraham, Abraham no está adorando a Dios, David. El mundo se hizo politeísta. El mundo adoraba a muchos dioses. Y Dios llama a un idólatra, a alguien que no estaba adorando a Dios. Abraham de Ur de los Caldeos lo llama y le dice, ve a Canaán. Y ahí es donde Dios comienza su trato, ¿no? Y se le comienza a revelar a él como lo que es. Pero todos los demás pueblos tienen en su corazón la idea de sacrificio, de pecaminosidad o de suciedad delante de la deidad, debido a que hemos nacido de Adán y Eva, pues, ¿no? Se transmitió esa idea, se distorsionó y se fue a tantos pueblos, a los pueblos mucho más alejados que pudiéramos pensar, pero siempre con esa idea. Otros pueblos cambiando una historia, pero la esencia estaba la misma. Los dioses están enojados y el sacrificio. Y Dios decide revelarse a Abraham y decide revelarse realmente como Él es. ¿Sí? Pregunta. El linaje que para adorar a Dios no se puede por el lado correcto, ¿no? Por Abel, porque él murió, lo mató, no se puede por el mal adorador. Es que, claro, el hombre se desvió, pues, el hombre se desvió. Si te acuerdas cuando Dios destruye a Noé, diré a toda la humanidad con el diluvio, el hombre se había desviado completamente de Dios. Y es que, hermanos, eso somos nosotros. Que se nos dé un poquito de licencia y somos capaces de patear el tablero completamente. Pregunta, ¿queremos poner en la carne, queremos seguir poniendo nuestro esfuerzo de venir a la iglesia y venir a este discipulado? No. ¿Acaso no es para nuestra carne más divertido hacer lo que nos da la gana y nos place? A todos. Estoy seguro a todos, desde aquí el más inocente. Si es que es inocente todavía. Todos queremos desviarnos. Todos tenemos esa inclinación. Y Dios decide destruir a toda la humanidad, ¿no? Preservando a Noé y su familia. Pero Noé, David, de Noé tiene 4 hijos, ¿no? Tres. Cam, Set y Jafet. Y de esos 3 hijos se pobla toda la humanidad de nuevo. Pero miren ustedes, una vez más, de estos pueblos, estos hijos migran a tantos lugares, pero ya fuera de la adoración a Dios. Se distorsiona. Es como el cristianismo mismo. Aquí nosotros pensamos que el cristianismo que ha llegado al Perú hace 100 años, por ejemplo, y nuestros abuelitos o nuestros padres han crecido en una iglesia tradicional del pasado, y pensamos que esa es la manera de adorar a Dios y ese es el evangelio, cuando no nos damos cuenta que el cristianismo bíblico no llegó a América. Lo que llegaron fueron misioneros, bautistas,
o presbiterianos, pero ya diluidos, con el mensaje diluido, y entonces tenemos cantidad de iglesias bautistas, fundamentalistas, por ejemplo, que ni siquiera te quieren dar la mano. Si tú no te bautizas en esa iglesia, tú no eres cristiano. O si eres mujer, ni te dan la mano. O encuentras iglesias donde se ponen a saltar, a gritar y hablar, balbucear y revolcarse en el piso, y como piensan, y como en eso han crecido, piensan que esa es la manera correcta de adorar a Dios. No ven las escrituras que más bien Dios está aborreciendo ese tipo de cosas. Eso no ocurrió en el pasado. El cristianismo se diluyó bastante. Y lo mismo ha pasado pues con el entendimiento esto de la adoración a Dios, David. Conforme los pueblos, las personas se migraron, se fue diluyendo la información que tenían. Y Dios lo que hizo fue llamar a Abraham para revelarse a Abraham después que la humanidad estaba completamente en oscuridad. Dime. Pastor, pero sí hubo algunos, ¿no? Como Job, como Melquisedec, ¿no? Sí. Que han conservado una relación a Dios. Sí, es cierto. Es cierto, no hay mucho, pero sí, siempre nuestro Dios, hay evidencia que siempre ha guardado a alguien que lo ha buscado. No que lo ha buscado, sino que Dios le ha llevado a buscarle a él como debe ser, ¿no? Pero el mismo Job, incluso, si tú te das cuenta, en medio de su acercamiento a Dios todavía hay ciertas cosas que no son como principios completamente establecidos ya que queda para acercarnos a Dios. No hay cosas un tanto, llamémosle rudimentarias, pero que Dios todavía lo aceptaba. Pero Dios llama a Abraham y a Abraham se le revela, ¿no? Y luego a Isaac, y luego a Jacob, y luego a Israel, y así sucesivamente Dios se da a revelar. Con Moisés en el monte Sinaí comienza a revelarse mucho más, dándole su ley e instituyendo el sistema sacrificial del cual estamos viendo. Volvamos al material. Muy bien, Hebreos 10, del 1 al 4 hemos visto que los animales, los sacrificios, no quitaban el pecado del hombre. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de la inhabilidad del sacrificio animal para quitar el pecado? De acuerdo con el versículo 1a, ¿por qué los sacrificios de animales requeridos por la ley del Antiguo Testamento no podían quitar el pecado del pueblo de Dios? O sea, Dios decía, si quieres tú quedar ceremonialmente limpio, trae tu animal y sacrifícalo. Pero al final de cuentas, no era suficiente. ¿Por qué los animales sacrificados no podían quitar el pecado? ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, eso era solamente sombra. Los sacrificios eran solamente una sombra. Miren ustedes, aquí tenemos un celular que está proyectando una sombra. Miren, una sombra. O acá mi mano. Miren, ustedes ven la sombra de mi mano. Esa sombra es la representación de una realidad. La sombra no tiene valor. Pero la sombra es el reflejo la sombra está proyectando justamente el reflejo de mi mano. Quien tiene valor, ¿quién es? Lo real es mi mano. Y lo que está diciendo aquí el texto es que los sacrificios del Antiguo Testamento eran sombra. ¿Pero sombra de qué? De un sacrificio mayor que vendría en el futuro. ¿Y cuál es ese sacrificio? Jesús en la cruz siendo sacrificado por ti y por mí. Por lo tanto, ahora otra vez léelo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los sacrificios, los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Claro, esos sacrificios no tienen el poder de hacernos perfectos, pero Joshua, hay un sacrificio que anunciaba en el Antiguo Testamento, se anunciaba un sacrificio que sí tiene el poder de hacerte perfecto. ¿Cuál? David. Hay un sacrificio que tiene el poder
de hacerte perfecto para siempre. Ahora, ahí vas a tener que luchar con tu mente, porque eso requiere fe, porque tu mente no cree esas cosas, ¿no, David? O sea, delante de Dios ahora sí estoy ceremonialmente perfecto, ahora sí Dios me va a aceptar para siempre, ahora sí Dios ha perdonado mis pecados con el derramamiento de sangre de su Hijo en la cruz. Pues déjame decirte que el Antiguo Testamento anunciaba eso, y Dios mató a su Hijo en la cruz por ti y por mí, para tener comunión con Él. Eso anunciaba el Antiguo Testamento. Todo lo que está escrito, hermanos, era para anunciarnos eso, hermanos. Pregunta entonces, ¿por qué los sacrificios de animales requeridos por la ley del Antiguo Testamento no podían quitar los pecados del pueblo de Dios? ¿Cuál es la respuesta? La ley y sus sacrificios eran solo una sombra, escribe ahí, sombra de los bienes venideros, de lo que vendría en el futuro, no la imagen misma de las cosas. Es decir, los sacrificios eran el anuncio del sacrificio de Cristo. Por lo tanto, el anuncio que eran los sacrificios no quitaban los pecados, solamente era momentáneo. ¿Y qué si quita los pecados en su totalidad? ¿Qué? ¿Qué cosa? La muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Eso sí quita verdaderamente los pecados en su totalidad, hermanos. Y entonces ahora tú puedes decir, ¡Eureka! ¡Gloria a Dios! Porque la comunión con Dios jamás se te quita, Joshua. Nunca. Y no es por ti. Es por Él. Es por Él. Nota, leamos juntos la nota. La palabra sombra viene de la palabra griega esquía, que puede referirse a una sombra o contorno. La palabra imagen viene de la palabra griega eikon, que denota una forma o imagen. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran solo una débil sombra o un contorno aproximado de la verdadera imagen, el sacrificio de Cristo. Yo supongo que cuando la hermana Vicky estaba en España, tal vez veía fotografías de sus hijos, de repente de un ser querido aquí en Tingo María. Tú te puedes contentar un tiempo viendo la fotografía, pero tú sabes que es mucho mejor ver a la persona misma. Los sacrificios eran fotografías nada más de una realidad mayor, Cristo. Pero eso también hacen los católicos ahora, pues recuerdan la cruz crucificada, por eso las iglesias también tienen su... Sí, pues, pero ya no hay necesidad de hacerlo, ya no hay necesidad de hacerlo, no hay necesidad de hacer eso. Ahora tenemos, ya está consumida, ya está consumado, Cristo ya fue sacrificado. Ahora miramos la cruz y a través de Cristo vemos, nos ha perdonado, ha derramado su sangre en la cruz. Jamás debes alejarte de la comunión con Dios. Vuelve siempre, el trono está abierto. Él ha quitado nuestros pecados para siempre. Pero nunca te olvides, sigues siendo pecador. Solo aquí hay una diferencia. Ahora eres pecador perdonado. Nunca dejas de ser pecador en esta vida, nunca. Pero eres un pecador perdonado. Y eso, y cuando tú entiendes eso, ¿acaso tienes la cara de levantar a Dios? Señor, arrebato la economía que el diablo me ha llamado. Yo soy hijo del rey y entonces yo demando tus bendiciones. Yo tengo que ser rico. ¿Tienes la cara para hacer eso? Solo si no eres creyente, solo si estás siguiendo una religión equivocada, pudieras hacer eso. Porque el verdadero creyente, Dios mío, no merezco nada de ti, debería ser aplastado, pero aún así me recibes con tu brazo abierto. ¿Qué le vas a demandar sanidad a Dios cuando sabes que no lo mereces? Pero con humildad venimos, Padre, si te place, sáname. Como el apóstol Pablo, ¿no? Señor, ayúdame a aceptar que tu gracia es suficiente. A veces queremos que por el hecho de ser creyentes, todas
las cosas se ordenen y que encajen como rompecabezas y se arme bonita la imagen. Y no es así. No merecemos eso. No lo merecemos. No merecemos que las cosas nos vayan bien. Merecemos cosas, ser aplastados por su ira. Pero en medio de ello Él nos permite tener familia, nos permite tener hijos, nos permite tener economía, nos permite tener salud. Y disfrutémosla mientras la tengamos, porque la salud no va a ser para siempre. Sí o sí, en algún momento nos vamos a enfermar. Y cuando eso suceda, que Cristo siga siendo tú lo suficiente para ti. No tu sanidad, no tu bendición, no tu economía. Cuando te llegue tu momento de enfermarte y donde ya no te vas a sanar, ¿qué vas a estar perdiendo el tiempo? Declaro sanidad en el nombre de Jesús y te pones a ayunar. ¿De qué te sirve eso cuando al final de cuentas todos vamos a morir? Los que tienen miedo de la muerte y no creen en Dios están desesperados por sanarse. Los creyentes se levantan y dicen: Señor, me sanas o no, soy tuyo. Dame la fuerza para no negarte, dame la fuerza para continuar, dame la fuerza para servirte. Te pregunto, ¿quién tiene más fe? ¿El que desesperadamente quiere su sanidad o aquel que dice: Señor, me sanes o no, estoy en tus manos? ¿Quién tiene más fe? Mi hermano Laureano. Aquel que acepta la soberanía de Dios, ¿no? De acuerdo con los versículos 1b hasta el 2, ¿cómo sabemos que los sacrificios de animales del Antiguo Testamento eran incapaces de quitar el pecado y limpiar al pueblo de Dios? Leamos, por favor. 1b, ¿qué dice? Que esos sacrificios, ¿qué tenían que suceder? Los sacrificios que se ofrecen continuamente cada año no podían hacer perfectos a los que se acercan, ¿no? De otra manera, cesarían de ofrecerse. Perdón. ¿Qué tenía que ocurrir con esos sacrificios cada año? Tenían que ofrecerse, ¿qué cosa? Continuamente cada año. Por eso es que sabemos que esos sacrificios no quitaban ningún pecado, porque se hacían continuamente cada año. Porque si hubieran quitado el pecado, cesado. Y te cuento que aunque los israelitas quisieron continuar haciendo sacrificios después de que Cristo fue crucificado en la cruz, nuestro Dios soberanamente cesó los sacrificios en el templo, ya que los israelitas no querían dejar de hacer sus sacrificios. Dios levantó soberanamente a un emperador, a Tito, o el general Tito, romano, y destruyó la ciudad de Jerusalén y destruyó Jerusalén mismo, y desde ahí hasta ahorita no hay templo y los israelitas no han hecho ningún otro sacrificio. Eso fue en el año 70 después de Cristo, aproximadamente unos 35 o 40 años después de la muerte de Cristo en la cruz. Dios soberanamente levanta a un romano para que destruya la ciudad, y desde ahí hasta ahora los israelitas no hacen sacrificio. Dios dijo: así que no creen en Cristo y no quieren dejar de celebrar, de hacer sacrificios, pues necesitan templo para hacer sacrificios. Pues destruyo el templo, y Cristo lo había dicho, ¿no? Destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. En las profecías del Antiguo Testamento estaba claramente establecido que una vez que el sacrificio de Cristo se dé, ya cesarían los sacrificios en el templo. Estaba establecido 400, 500, 600, 700, 800 años antes de Cristo. Estaba establecido que iban a cesar los sacrificios en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no lo cesó. El general Tito se levanta, quema la ciudad, destruye Jerusalén, y entonces para siempre ahora ya no hay sacrificios en el templo. Solo tienen un ala, ¿no? Un pedacito, el muro de los lamentos le llaman, ¿no? Pedacito del templo donde están ahí orando, chancando su cabeza, pero ya no hay sacrificios. Los sacrificios tenían que ofrecerse continuamente cada año. Y número 2, si quitaran el pecado, cesarían de ofrecerse. Y eso no ocurrió.
Pero ¿cuándo se dejó de ofrecer? Cuando Cristo fue. Ahora, hermanos, lo que yo les estoy hablando son cosas, es historia universal. Pero curiosamente en la Biblia estaba anunciado esto de ellos, que cesarían los sacrificios y que Cristo sería el último sacrificio. Y hasta ahora no hay sacrificios en Jerusalén. No tienen templo. Pero los israelitas siguen haciendo sacrificios. Ah, sí, pero el israelita verdadero sabe que el sacrificio se hace en el templo. Y necesitan templo. Por eso constantemente están ahí los conspiranoicos y todo eso, ¿no? Que se va a construir el templo, ya tienen las medidas, ya tienen esto. A ver, que lo construyan. Ahí jamás y los musulmanes no lo van a dejar. Justamente la parte del templo está dividido entre la administración de Israel y la administración musulmana, ¿no? Y especialmente grupos radicales tienen mucho que ver ahí. A ver, intenta traer a tu albañil para que construya el templo, a ver, intenta hacerlo, a ver si los musulmanes te van a dejar. Bombas, ¿no? Ese es el problema ahí, ¿no? En Israel. Nota, la lógica es fácil de seguir. Si el sacrificio de animales hubiera podido purificar al pueblo de Dios, no habría necesidad de ofrecerlos continuamente cada año. Una vez habría sido suficiente. Al ser continuamente ofrecidos cada año, estos sacrificios recordaban al pueblo su gran pecado y su gran culpa. Por más que se acercaban en sacrificio, por más que se acercaban con sacrificios delante del altar, ellos lo tenían que hacer constantemente y entonces eso les traía algo a la mente. ¿Qué les decía a su mente? No importa que hayas traído sacrificios, todavía sigue siendo pecador. Sigue siendo pecador. Por eso es que los pecados solamente son quitados a través de sacrificio de Cristo. C, para quedarnos ahí. C. De acuerdo con el versículo 4, los sacrificios de animales son completamente incapaces de quitar los pecados del pueblo de Dios y limpiarnos de su iniquidad. Por lo que hemos observado en los versículos anteriores, explica con tus propias palabras por qué esto es así. Vamos. ¿Qué dirías tú, David? ¿Por qué los sacrificios de animales no tenían el poder de quitar los pecados del pueblo? Porque con uno solo se puede quitar todo. ¿Por qué? Yo digo que ¿Por qué? Porque solo era una sombra. Una representación. Es una representación de una realidad mayor. Y la representación no tenía el poder de quitar el pecado, solo de aplacar momentáneamente la ira. Pero si lo hacías constantemente significa que es como que a Joshua le mandé a lavar el carro el domingo en la mañana, ¿no? Y subo al carro, el carro estaba más cochino. En la tarde, Joshua, vas a tener que lavar en la tarde, pues no lo has hecho bien, lo has hecho muy rápido, de mala gana, de repente, pues lo vas a hacer bien. Y en la tarde ya lo dejó más lavadito, ya más bonito lo dejó. Ahora sí, muy bien. ¿Por qué requirió volver a lavar? Porque estaba sucio. ¿Por qué requerían constantemente hacer sacrificios? Porque no estaban limpios. Hasta que Cristo vino y murió en la cruz por ti y por mí, y cesaron los sacrificios. Nota, el hombre ha pecado contra Dios, por lo tanto el hombre debe morir. Eso mereces tú, por favor, debes reconocer eso. Debes morir. El cristiano actual merece las bendiciones de Dios, ¿no? Yo soy hijo de rey. Los hijos de rey somos cabeza y no cola. No dice eso. Merecemos la muerte. Debemos morir. Los sacrificios de animales nunca hubieran podido satisfacer las demandas de la justicia divina en contra del hombre. Nunca. El único sacrificio suficiente puede ser un hombre de perfección y de valor infinito. ¿Quién? Jesucristo, el Dios hombre.
tenía que ser un hombre quien muera, pero no cualquier hombre, uno perfecto y santo. Y entonces Dios se encarnó y entregó su vida en una cruz a morir por nosotros. Preguntas, ahí nos vamos a quedar. Preguntas. La palabra vida en la naturaleza humana se ve a Adán y Eva. Bueno, ellos no tenían muerte. Ya. No podían temer qué va a haber después de la muerte. Pero después que ellos pecado. pecan, existe la muerte. muerte. Entonces, el temor del ser humano es qué hay después de la muerte y nadie sabe eso. Entonces empieza en el ser humano la necesidad de buscar algo Que le asegure su que le estado eterno. asegure su estado Después en la siguiente fase. Y eso pasa en todos los seres humanos. El que adoraba a Baal no le adoraba una vez al año ni una vez que nació, y después lo adoraba todos los días, si es posible era por horas. Y sucede lo mismo con Dios. Y yo creo que en ese mundo de oscuridad, de malas adoraciones al verdadero Dios, Dios tuvo que elegir a un pueblo para demostrar lo que leemos, analizamos. Y cuando a veces yo pienso, cuando nosotros practicamos ahora de lo que Dios todo eso, más antes no hablábamos mucho de eso, de que Dios lo ha planificado todo, que nuestra salvación está asegurada, de que si nacemos de nuevo somos salvos, no somos salvos todos los días, sino somos salvos una vez. Ahora estudiamos de la voluntad de Dios, que todo ha sido diseñado por Dios. Y a veces cuando yo me pongo a pensar de que tenemos muchas iglesias en ese mundo de que existen muchas iglesias, existe tal vez bajo la voluntad de Dios para diferenciar a sus escogidos. Exacto. O sea, no es su plan de Dios es que haya todo esto. Entonces, a veces yo me pregunto hasta qué punto debemos analizar de la planificación de Dios y hasta qué punto podemos leer la palabra de Dios basándonos en lo que leemos. A veces adaptándole figurativamente o literalmente. Nuestro Dios permite, nuestro Dios permite la existencia de falsas doctrinas. Nuestro Dios permite la existencia de falsos creyentes. Nuestro Dios permite la existencia del mismo Satanás. Pero todo eso, incluso la existencia de Satanás, es para sus propios propósitos. Miren ustedes en Tesalonicenses, por favor. Vayan a Tesalonicenses. Según de Tesalonicenses, capítulo 2, creo. Capítulo 2. Dice lo siguiente. Miren, versículo 7, ¿sí? Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que en este momento hay quien lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará ese malvado a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. 9. La llegada de este malvado, que es obra de Satanás, vendrá acompañado de gran poder y de señales y prodigios engañosos. Hermanos, las iglesias que tienen milagros, señales y prodigios no significa que son iglesias verdaderas. Aquí claramente dice que el Señor, que la venida
del falso, de aquello que no es de Dios, vendrá con gran poder de señales y prodigios engañosos, y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden, por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvados. Por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer a la verdad, se deleitaron en la injusticia. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué permite que se levanten grupos, David, como iglesias, donde solamente enseñan prosperidad? Y la gente, incluso muchos, tienen testimonio como que de verdad se han sanado. Y tal vez hasta se han sanado. La Biblia acá claramente dice, Dios les envía un poder engañoso. ¿Para qué? Para que ellos crean que donde están bien. Para que crean la mentira y no crean la verdad. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Porque Dios es malo? No, porque sus corazones no creen la verdad. Y como no quieren creer la verdad, pues Dios los entrega a que sigan creyendo la mentira y se aferren más a esa mentira. Es lo que está diciendo. Es dentro del plan de Dios. Pero como tú bien dices, el Señor siempre ha sostenido un pueblo, a quienes ha escogido por gracia, no por sus buenas obras, no por lo que merecen, sino a pesar de lo que merecen, ha escogido un pueblo como Israel, a quien en medio de sus fallas le ha dado su nombre, lo sostuvo, y ahora su iglesia, en medio de sus fallas, le ha dado su nombre, lo ha hecho su hijo y lo está purificando en medio de sus imperfecciones. Amén. En lo que es la vida, también se menciona que, por ejemplo, no está escrito en la Biblia, yo me pregunto esto, cuando yo soy salvo, Dios asegura mi salvación, yo cuando fallezco, yo ya soy salvo. Sabiendo que yo ya soy salvo, no debería disfrutar la vida como Dios manda, sí. Disfrutar la vida, amar la vida. Pero también en el Nuevo Testamento Jesús dice, todo aquel que ama su vida la perderá. Esa palabra de Jesús es para sus escogidos, así también como el rico, cuando le dice, cumplió todo, pero le dice, vende todo lo que tienes, pero le demanda su esfuerzo al rico, o es que Jesús ya sabía que este hombre no iba a dejar porque no era salvo. Lo que estaba demostrando Jesús es que el corazón del hombre, de este rico, no estaba en realidad en amar a Dios de verdad. Y no iba a estar tampoco. Posiblemente no iba a estar, ¿no? Sino que nos está demostrando a todos y a él mismo que en realidad no había guardado los mandamientos, que este hombre, su corazón estaba más pegado al dinero que al mismo Dios. Ahora, cuando Cristo dice, el que ame su vida, por causa mía al final la va a perder, en realidad, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Pero en verdad existe solo vida después de conocer a Dios. Claro, pero, ¿qué es vida? ¿Qué es vida al final? Cuando nosotros vemos en contraste a una persona que está en miseria, en caído, ahí en desgracia, esa no es vida, decimos, ¿no? En comparación con nosotros que de repente nos vamos de viaje, disfrutamos y comemos y nos gozamos, está viviendo la vida, ¿no? Como que tenemos un entendimiento de, a pesar de que no ha cesado biológicamente el cuerpo, uno está viviendo y otro no está viviendo, ¿no? Pero, ¿qué es la vida en realidad? Jesús lo definió. Y esta es la vida eterna, dice. Jesús lo dijo, ¿no? En Juan, por favor, vayamos a Juan. Con eso terminamos. Que te conozcan. Y esta es la vida eterna, dice Jesús. Esta es la vida. ¿Cuál es la vida? Que te conozcan a ti. El conocer a Dios es vida. Por lo tanto, así tu cuerpo muera, tú sigues vivo, pero vivo verdaderamente. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es decir, la vida eterna no comienza después de tu muerte. La vida eterna ha comenzado cuando has comenzado a creer en Cristo. Esta es la vida eterna.
que te conozcan a ti. Si conoces a Dios, si conoces a Cristo, si conoces su obra, si conoces su evangelio, si lo conoces a Él conforme a su palabra, tienes vida eterna. Estás asegurado para siempre. Y aunque biológicamente tus funciones van a cesar alguna vez, aún estás vivo. Y Él ha prometido que un día nos devolverá esos cuerpos, ¿no? Para habitar eternamente con Él, para disfrutar verdaderamente de Dios. ¿Y qué es la muerte? La muerte eterna. ¿De verdad que van a desaparecer? No, muerte eterna es vivir lejos de la comunión con Dios, con la omnipotencia de Dios en contra del hombre. Esa es la muerte segunda que le llaman, ¿ves? El sufrimiento eterno, comparado. Los dos en realidad, en términos de existencia, están vivos, los condenados y los salvados. Pero uno tiene vida porque goza de la bienaventuranza de vivir con Dios, de la plenitud de su presencia en gozo, y el otro en sufrimiento eterno. Al final vida es comunión con Dios, ¿no? ¿Y dónde comienza? No, lo voy a tener la vida eterna cuando muera. No, ha comenzado ahora. Comienza a disfrútalo, vívelo, disfrútalo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. ¿Y dónde ha comenzado? Conociendo a Él, ¿sí? Amén.